Vancouver, Harvard, IEEE, APA. Todos estos son estilos para poder citar y referenciar documentos. Sin embargo, la norma APA es la que está más en furor en el momento presente. En este curso del gestor de referencias Zotero te voy a enseñar las funcionalidades básicas para que puedas utilizarlo con cualquier estilo de referencia sin preocuparte por aprenderlo. Para este curso de funciones básicas de Zotero, la agenda planteada es: primero vamos a ver cómo se descarga y cómo se instala. La segunda parte, vamos a relacionarnos con la interfaz gráfica de Zotero y sus partes. En la tercera parte de este tutorial gratuito te voy a explicar cómo poner elementos dentro del Zotero y cómo administrar sus metadatos. En la cuarta parte de este curso gratuito vamos a ver cómo se integra Zotero con el editor de texto Word y cómo podemos generar citaciones y referencias bibliográficas. Mi nombre es Luis Fernando Gómez, esto es Ledukatech y sin más, comencemos. A continuación te voy a explicar cómo descargar e instalar Zotero en tu computadora. Bien, ya estamos en nuestra computadora, vamos a ir a Google o al buscador de tu preferencia y vamos a escribir Zotero. Como se ve allí, vamos a dar Enter y nos va a mostrar esta página de resultados. Vamos a ir a la primera que dice https://zotero.org. Das clic allí y nos va a salir esta ventana. Nos dice que Zotero es un asistente personal de investigación. En esta pequeña descripción nos dice que Zotero es gratis, una herramienta fácil de usar y que nos ayuda a coleccionar, organizar, anotar, citar y compartir investigaciones. En este botón que dice Download vamos a conseguir las versiones de descarga. Voy a darle clic allí. Ahora nos lleva a esta ventana donde primero me sale Zotero y dice Zotero 6 para Windows y acá podemos ver el logo de Chrome más Zotero. Esta es una extensión de Zotero para Chrome que no vamos a explorar en este curso gratuito. Ahora aquí tenemos la descarga. Si no somos usuarios de Windows, sino de Linux o Mac, podemos descargarlo desde estos enlaces. Para Mac aquí, para Linux de 32 bits aquí y para Linux de 64 bits acá. Vamos a descargar entonces nuestro Zotero. Y aquí, como ven, empieza la descarga. Vamos a esperar un momento a que termine esa descarga para poderlo instalar. Como ven, es bastante liviano. Esto va a depender también de la velocidad de internet que ustedes tengan, pero no suele demorarse mucho tiempo. Aquí ya lo descargué. Voy a abrirlo en la carpeta de descargas. Mírenlo aquí. Y la instalación es una instalación típica de Windows. Yo le voy a dar doble clic. Aquí me va a extraer los elementos de Zotero. Es probable que esta parte no se vea en la grabación. Aquí me dice que si quiero permitir que la aplicación haga cambios en el dispositivo, voy a decirle que sí. Como les digo, es probable que esto no se vea, pero sí les va a salir a ustedes en su Windows. Voy a decirles sí. Y ahora esta instalación es una instalación típica de Windows donde únicamente damos adelante, adelante, adelante. Entonces vamos a dar Next. Aquí voy a utilizar la instalación estándar, no la instalación custom. Vamos a decir siguiente. Esta es la ruta por defecto de Zotero. Allí lo voy a dejar. Ustedes pueden cambiar la ruta si lo desean. Y vamos a decir install. Aquí, como ven, hay una barra de estado que se llena. Vamos a esperar a que se llene.
Y en este momento entonces tenemos la ventana de Zotero que nos dice que se completó la instalación. Aquí, si dejamos este chulito y le damos finalizar, va a lanzar Zotero. Si se lo quito, como lo hice aquí, termino la instalación y no lo lanza. Yo lo voy a quitar para que lo podamos acceder desde nuestros programas. Entonces quito esto, le voy a dar finalizar y como ven no me abre Zotero por ningún lado. Voy a ir aquí a buscar y voy a darle Zotero y como ven ahora sí me abre, o más bien ahora sí me muestra Zotero aplicación. Voy a abrirlo y me muestra esta interfaz gráfica que vamos a descubrir cómo funciona más adelante. Ya que conoces cómo descargar e instalar Zotero en tu computadora, voy a explicarte en qué consiste su interfaz gráfica para que después puedas usarlo de manera correcta. Continuemos. Bien, aquí tenemos entonces la interfaz principal de Zotero. Si nos fijamos en la parte de la izquierda, vamos a ver un menú donde tenemos archivo, editar, ver, herramientas y ayuda. En esta parte de abajo tenemos una carpetica, una caja, un más, una barra como la varita mágica, un POSIT, un clic y la lupa, elementos que podemos utilizar dependiendo de nuestras necesidades. Vamos a ubicarnos en este panel donde tenemos mi biblioteca. Mi biblioteca va a ser el contenedor principal de Zotero. Dentro de mi biblioteca vas a tener mis publicaciones, que es un lugar donde puedes poner tus trabajos, tus artículos, tus póster, tus libros van a ir aquí en mis publicaciones. Elementos duplicados son elementos que Zotero identifica que se encuentran en varias colecciones. Después tenemos elementos sin archivar, que son elementos que Zotero identifica que no están archivados. Por aquí tenemos la papelera y es importante destacar que cuando borramos un elemento de Zotero va a la papelera y si queremos borrarlo completamente debemos limpiar la papelera. Bien, aquí en la mitad tenemos un panel que puede ir cambiando dependiendo de los elementos que vayamos seleccionando. Si vamos a mi biblioteca, miren que me va a salir este texto donde dice consulte la guía rápida, etcétera. Y esto es porque aquí todavía no tenemos nada. Si vamos a mis publicaciones, aquí me va a decir lo que debemos hacer en mis publicaciones, etcétera. Después, como ven, acá tenemos otro panel que me dice en este momento no hay elementos en esta vista. Este panel es donde se van a mostrar los metadatos de los documentos que tengamos en el Zotero. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces por ahora aquí no hay nada, aquí tampoco y aquí tampoco. Si vemos acá en la parte de abajo dice no hay etiquetas para mostrar. Esto es una función un poco avanzada y es cuando marcamos nuestros documentos también con etiquetas, pero por el momento, como ven, ninguna tiene nada. En este momento entonces, esta es la interfaz de Zotero vacía, donde tenemos un árbol con diferentes ubicaciones de artículos. Aquí tenemos un elemento central donde se van a mostrar también algunos elementos del artículo y su elemento contenedor, y acá se van a mostrar los metadatos del artículo que vamos a ver a continuación. Bien, ya sabes descargar, instalar y tienes algún acercamiento con la interfaz gráfica del Zotero. En este momento vamos a empezar a colocar elementos dentro de Zotero y vas a ver cómo se empieza a desarrollar la magia. Sin más, continuemos. Ok, ya volvemos entonces a la computadora y lo que necesitamos es agregar elementos a Zotero. ¿Cuáles van a ser estos elementos? Estos elementos van a ser artículos científicos, leyes, obras literarias, etcétera,
que merezcan o que tengamos que referenciar dentro de nuestro trabajo científico. No vamos a colocar aquí en Zotero ningún trabajo, ningún artículo, ninguna obra que no vayamos a referenciar. Aunque las podemos tener, pues no tendría ningún sentido. Bien, ahora vamos a ver cómo agregar elementos a nuestro Zotero para poder posteriormente hacer sus referencias bibliográficas. Lo primero es que nos vamos a ubicar aquí en mi biblioteca. Para este ejemplo yo he seleccionado dos documentos, un artículo científico y una ley, para que veamos algunas de las características de Zotero que nos van a permitir editar metadatos, que nos van a permitir realizar cambios en nuestros documentos. Bien, ¿cómo agregar entonces documentos a nuestro Zotero? Es muy sencillo. Vamos a abrir la carpeta donde tengamos los documentos. En este caso yo tengo esta carpeta con dos documentos. Uno, como ven, se llama AJR12 algo. Está por aquí, lo voy a dejar por aquí. Zotero está acá atrás, aquí está la carpeta. Y el otro es Ley 100 de 1993. Si nosotros abrimos AJR12, vamos a encontrar que es un artículo que se llama The Future of the Radiology. Y en el otro caso, si abrimos vamos a encontrar que esta es la Ley 100 de 1993, una ley muy conocida en Colombia. Para agregar documentos, entonces lo que vamos a hacer es tomar de aquí y soltar aquí en el Zotero. Miren, aquí estoy en la carpeta, acá voy a estar en el Zotero, vamos a arrastrar y soltar. Y van a pasar varias cosas. Miren, aquí se ve el PDF, se ve que es un PDF, pero después me coloca este icono que es como una hojita con unas lineecitas. Esto que estamos viendo aquí, este icono, se llama elemento contenedor. Si le damos clic al elemento contenedor, vamos a ver que aquí me despliega unos metadatos que les voy a explicar a continuación qué son. Sin embargo, si yo le doy clic acá y le doy clic al PDF, miren que no me aparece nada. Me aparecen pues algunos datos asociados con el nombre, pero no mucho que pueda utilizar. Ahora vamos aquí al elemento contenedor y acá vamos a tener los metadatos. Miren que me dice tipo de elemento, artículo de revista académica, título es The Future of the Radiology Information System. Después están tres autores, el primero es Nance Jr., el segundo es Minan y el tercero es Neiji. Después tenemos el resumen, nos coloca el resumen del artículo. Por acá tenemos entonces el nombre de la publicación. Aquí tenemos el volumen, el número, las páginas, la fecha de publicación. Aquí tenemos la abreviatura de la revista que aquí no aparece abreviada, debería ser AJR, entonces la podemos abreviar ahorita que veamos el documento, lo vamos a constatar. Aquí el idioma es EN de inglés. Si tuviéramos el artículo en español le colocaríamos ES de Spanish. Aquí tenemos un identificador DOI, un ISSN, la URL, etcétera. Entonces tenemos una cantidad de metadatos que nos permiten hacer nuestra referencia bibliográfica. Si nosotros miramos esto y lo comparamos contra los datos del PDF, tienen que coincidir. Vamos a ver. Bien, entonces Zotero tiene una funcionalidad para abrir los PDFs sin salir de él y podemos utilizar estas herramientas como el resaltado de texto, la anotación, etc. Vamos a ver entonces los metadatos y vamos a compararlos. Miren, el título de este artículo es The Future of the Radiology. Vamos a ver acá. El título es The Future of the Radiology Information System. Perfecto. Aquí tenemos tres autores, Nance Jr., Minan y Neiji. Vamos a ver acá. Me disculpan si no se pronuncia así, mi inglés no es tan bueno. Entonces aquí tenemos a Nance Jr., tenemos a Minan y aquí tenemos a Neiji. Ahora
Vamos a ver el resumen, creo que es desde aquí, desde objetivo hasta acá. Vamos a ver aquí entonces qué tiene de resumen. Sí, señores, mire, desde objetivo hasta conclusiones. Aquí en la publicación, entonces me sale el nombre de la revista. Y acá vamos a ver si coincide este nombre de la publicación con la revista acá. Entonces miren que, vamos a ver, por este lado debería estar. Nos sale. Me sale la abreviatura AJR, entonces me imagino que debe ser correcto. Acá vamos a ver entonces que me dice que este es el volumen 200, número 5. Vamos a verificar estos metadatos, no nos vamos a demorar más en eso para no extendernos mucho. Miren, aquí está AJR, el año 2013, 200, y aquí están las páginas, entonces seguramente sí concuerdan los elementos de los metadatos. Mientras más metadatos tengamos, mejor para nuestras referencias bibliográficas. Por eso les muestro este tipo de documento que es descargado desde una fuente confiable. Si ustedes descargan sus artículos desde PubMed, si descargan sus artículos desde el Sevier, si descargan sus artículos desde Cielo, desde Redalyc, es muy fácil que tengan estos elementos, estos metadatos. Sin embargo, existen algunos documentos que ustedes van a relacionar en su bibliografía, en sus referencias, que no tienen metadatos. Vamos a ver ese caso y cómo se organiza. Bien, entonces, el segundo caso tomado para este ejemplo es este documento, que es la Ley 100 de 1993. Aunque es un documento que puede ser citado desde su generación, no tiene metadatos. Entonces vamos a ver acá que me va a salir el PDF, no va a salir el elemento contenedor como pasó con este artículo, sino que va a quedar el PDF vacío. Miremoslo. Miren el PDF y si ven, no sale elemento contenedor por ningún lado, queda así. ¿Qué debemos hacer con este tipo de documentos? Este es un documento que no tiene metadatos o que Zotero no puede extraer sus metadatos. Esto puede deberse a una falta de conexión a Internet. Entonces, si nosotros no tenemos Internet, después nos conectamos y queremos forzar la extracción de metadatos, vamos a dar clic derecho y aquí le vamos a decir extraer los metadatos para el PDF. En este caso no va a extraer absolutamente nada porque este documento no tiene metadatos. Entonces miremos, miren que no los puede extraer aun cuando estoy conectado a Internet. Si este documento tuviese metadatos, esto es una forma de forzar que los extraiga. Cerremos entonces y continuemos. Para poder organizar los metadatos de este documento, vamos a dar clic derecho, crear elemento contenedor. Aquí Zotero nos va a solicitar que introduzcamos un DOI, un ISBN o algún otro identificador que permita que Zotero haga la búsqueda de manera automática. Sin embargo, este documento no tiene nada de eso, entonces le vamos a dar aquí en entrada manual y como ven me organiza un elemento contenedor, pero es una hojita como vacía. Si comparamos estos dos elementos contenedores tienen diferencias. Aquí no me sale ni siquiera el creador porque no le he llenado nada. Entonces miren que si nosotros le damos clic al elemento contenedor, estos son los metadatos. Tipo de documento me coloca documento a secas y el resto de metadatos o casi todo el resto de metadatos completamente vacío. Ahora lo que tengo que hacer es cuadrar el tipo de documento que mejor se adapte a este documento. Como esto es una ley, vamos a dar clic aquí y lo más cercano que tenemos es propuesta de ley. Miren que cuando yo cambio el tipo aquí, acá también cambia el icono del elemento contenedor. Me coloca como un papirito. Miren que acá es una hojita y acá es como un papiro. Bien, aquí en el título, entonces miren que me coloca Ley 100 de 1993.pdf.
cosa que está mal porque el título no debe llevar este punto PDF. Vamos a ver si ese es el título completo de la ley. Entonces, miro aquí, me va a abrir acá y se llama Ley 100 o Ley número 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integrada y se dictan otras disposiciones. Entonces yo le voy a colocar el título largo, voy a colocarle todo esto, después voy a borrar este diciembre, entonces voy a seleccionar aquí, voy para acá y voy a cambiarle el nombre a Ley número 100 de 1993, voy a quitarle esta parte y voy a dejar por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Ese va a ser el título. Aquí, en vez de autor, me sale patrocinador, contribuidor o copatrocinador. Aquí no voy a colocar nada, pero si tuviera estos elementos debería ponerlos. Ahora aquí me va a salir el resumen. Para las citas y referencias bibliográficas, los resúmenes no tienen ninguna importancia, entonces no lo voy a poner. Número de la propuesta de ley, entonces es la ley 100 de 1993, entonces 100. Voy a colocarlo completo a ver si me sale la referencia, si no pues la arreglamos después. 100 de 1993. Código no lo voy a poner. Ya esto es más para los que hacen investigación en derecho, entonces pudieran colocar aquí diferentes elementos que les permitan hacer mejor la citación. En el caso mío yo no hago investigación en derecho, entonces a duras penas coloco estos nombres. Como les dije ahora, entre más metadatos tengamos, mucho mejor para nuestra cita o para nuestra referencia. Yo aquí pudiera poner, por ejemplo, la URL, que quizá esa sí la pueda conseguir fácil en internet, etcétera. Entonces la idea es que coloquen todos los metadatos que puedan. Esto en este caso es una ley, pudiera ser un artículo y hacemos lo mismo. Colocamos todos los metadatos. Lo único es que si esto fuera un artículo, deberíamos cambiar aquí el tipo de elemento por artículo en revista académica y saldrían una cantidad de metadatos diferentes. Bien, entonces aquí ya hemos puesto elementos en nuestra biblioteca. Zotero tiene muchas funcionalidades, nosotros podemos tener más bibliotecas, otras formas de agrupar. Sin embargo, como esto es un curso gratuito y básico, voy a dejarlo hasta aquí porque es la forma en que más del 90% de las personas lo utilizan y les funciona. Entonces no voy a complicarme con funciones avanzadas. Si necesitas funciones avanzadas, si aún con este curso gratuito y básico no te es suficiente, puedes consultar aquí en los comentarios mis redes sociales, mis contactos para que accedas a mis cursos de formación, obviamente con un costo asociado. Amigo, amiga, vas súper bien. Ahora ya sabes, descargar, instalar. Ya tienes un acercamiento con la interfaz gráfica de Zotero, pero además ya sabes colocar elementos, ya sabes colocar documentos dentro del Zotero, que es una de las partes donde comienza la magia, porque allí vas a tener tus metadatos. Ahora vamos a ver cómo integrar Zotero con el editor de texto Word. ¿Y por qué lo hacemos con Word? Porque es el editor de texto más usado en el mundo. Continuemos. Para esta parte del curso gratuito voy a necesitar el editor de texto Word. ¿Y cómo lo ven? En Word tenemos unas barras de herramientas y ahora nos sale una adicional que se llama Zotero. Si nosotros no hubiésemos instalado Zotero, esto no debería salir en el Word, pero como lo tenemos instalado, ahora nos va a salir esta nueva pestaña que se llama Zotero. Vamos a ver qué contiene. Si le doy clic allí, me va a abrir una caja de herramientas relacionadas con Zotero. Vamos a verlo. Le doy clic y me abre estas herramientas que son agregar o editar citación, agregar nota, agregar o editar bibliografía. Por aquí me sale las preferencias del documento,
aquí refrescar y aquí es desvincular una citación. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es configurar el estilo de citación que queremos utilizar. Para este caso voy a utilizar la norma APA séptima edición. Vamos a ir entonces aquí y en esta lista vamos a seleccionar APA séptima edición. Miren que hay muchísimas formas, muchísimos estilos de referenciar. No solamente el APA, y esto es importante que ustedes lo sepan, hay muchísimos. Vamos a seleccionar APA, que es este American Psychological Association, APA séptima edición. Voy a seleccionarlo. Aquí le voy a dejar por defecto los campos recomendados y actualizar las citas automáticamente. Voy a decir, y le voy a decir OK. De esta manera ya Zotero sabe que las referencias de este documento van a ser APA, no en otro estilo. Bien, en este caso entonces vamos a tener que empezar a escribir nuestro texto. Nosotros empezamos por supuesto a escribir un texto y después citamos o damos la citación aquí arriba y después escribimos. Ya eso depende del gusto del autor. Yo no me voy a complicar escribiendo nada. Voy a coger un texto de Lorem Ipsum y lo voy a pegar aquí. Entonces espérenme un momentico. Bien, ya tengo el texto de Lorem Ipsum. Lo voy a pegar acá. Y vamos a suponer que aquí va la cita a la ley 100. Entonces vamos aquí donde dice Add Citation. Nos va a salir este cuadro rojo. Le vamos a dar clic aquí, le vamos a decir vista clásica. En vista clásica vamos a donde dice ley 100 porque es el que queremos citar, la ley 100. Vamos a dar clic aquí y le vamos a dar acá OK. Y miren que aquí me sale ley número 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social y me sale SF sin fecha. ¿Eso qué quiere decir? Que los metadatos de este documento no están bien. Vamos entonces a corregirlos. Vengo a Zotero, vengo a la ley 100 y yo no quiero que me salga todo este nombre sote, entonces voy a colocar ley 100 de 1993. Voy a quitarle este resto del nombre y en la fecha, para que no me salga sin fecha, voy a colocarle 1993. Ya en este momento he corregido algunos metadatos. Voy a volver al Word, pero me sale igual. ¿Qué tengo que hacer entonces? Vengo acá a refrescar y ahora me sale ley 100 de 1993, 1993. Ya digamos que he eliminado ese sin fecha y el nombre pues es mucho más cercano a lo que debería salir. Así los vamos a ir cuadrando. Vamos a suponer que entonces voy a escribir un siguiente párrafo, por decir esto, y voy a citar a ese documento que se llama The Future of the Radiology. Voy a aquí a editar, a agregar o editar citación. Cuadro rojo, aquí, vista clásica, vengo a este, le voy a dar clic en OK y vea que me salen aquí Names Jr. et al, porque son más de 3 autores, o sea, esto es y colaboradores, y coma 2013, que es el año de publicación. Así de sencillo tengo entonces mis citaciones. Ahora vamos a ver la magia de verdad y es cuando creamos nuestras referencias bibliográficas completas con un solo clic. Si necesitamos entonces ya la lista de referencias bibliográficas, entonces lo que vamos a hacer es ir aquí donde dice agregar o editar bibliografía. Voy a darle clic y miren que aquí ya me salen organizadas ley 100, TTT. Como pues tenía poquitos metadatos, esta es la referencia de esa cita y aquí está la referencia de Names Jr., Minan y Neji, que es un artículo de 2013 que se llama Future of the Radiology Information System, que es publicado en este
journal, en esta revista, y este es el resto de metadatos como volumen, como número y páginas. Y de esta manera tenemos ya nuestra lista de referencias bibliográficas. Bueno, en este momento quiero hacer también varias aclaraciones. La primera, aun cuando la norma APA debería ser universal, algunas instituciones hacen adaptaciones. Si ustedes están en una institución que hace adaptaciones a la norma APA, lo que tienen que hacer es editar las referencias para que les queden de acuerdo a las adaptaciones que haya hecho su institución. La segunda cosa es que no necesitan volver a copiar el documento con un nuevo estilo de referencias si es que llegan a necesitar cambiarlo. Simplemente configuran el nuevo estilo de referencias, refrescan y les va a salir con el nuevo estilo que ustedes necesiten. Si aún con este material no entiendes o se te hace difícil o necesitas otro tipo de elementos para poder hacer tu bibliografía, tus referencias en un trabajo académico, puedes contactarme en todas mis redes sociales. Me consigues como Luis Fegor. Acá abajo también te dejo algunos enlaces para que puedas acceder a formación conmigo, bien sea virtual o bien sea presencial, por supuesto con un costo que es muy económica y donde te resolveré todas tus dudas. Yo soy Luis Fernando Gómez, esto fue Leducatec, y si quieres seguir aprendiendo sobre gestores de referencias, por aquí te dejo un curso gratuito, también básico, del gestor de referencias Mendeley.